¿Cómo ser libre o qué es ser libre de las maldiciones o la mala ligadura del alma y espíritu? La misma palabra nos ordena que nosotros debemos huir de las impurezas sexuales. Entonces vamos a tener una pequeña enseñanza, estudio detallado lo que son los pecados sexuales y por qué afecta tanto nuestras vidas. Aunque a veces nosotros no creemos o no es triste, no creemos que esto sucede en la iglesia, pero vemos que muchos creyentes están o andan en fornicación o en adulterio o en pornografía, en muchas otras cosas más que tienen que ver con lo que es los problemas sexuales. Pero lo triste de esto es que aún en esos pecados o en esos actos sexuales involucrados en todo eso, andan haciendo guerra espiritual. Eso es lo triste. Han tenido malas instrucciones o tal vez los pastores no han tenido cuidado con eso. Entonces tenemos que tener cuidado cuando una persona se sube en un altar o cuando una persona va a ministrar liberación, que he visto mucha gente ministrando liberación en fornicación, en adulterio, haciendo guerra espiritual, orando en guerra. No es lo mismo usted orar en privado y decirle, Señor, mira, porque usted tiene una situación de que todavía no se ha podido casar debido a que su esposo o el esposo no es cristiano y no se ha casado, pero no es que lo vamos a poner a un lado ese tipo de persona, pero hay que tener mucho cuidado porque Dios en su misericordia nos guarda, pero el detalle es que el enemigo no tiene compasión. Entonces, tristemente se ve mucho esto en la iglesia. Ya yo diría que hay pastores que ponen gente a predicar en fornicación. Hay pastores que ponen gente en la adoración en fornicación. Eso no es nada porque llevan tantos años juntos, porque quien dice, bueno, para mí pecado es pecado. No quiere decir que usted no va a tratar a ese hermanito, que usted no lo va a tomar en cuenta con amor, pero ya subirse al altar para mí es lo que se llama fuego extraño, lo que se le está dando a Dios, imagínate. Ok, y yo misma soy partidaria de decir que es lo mismo un chismoso, un crítico, es lo mismo, claro que sí, pero este pecado de fornicación, de adulterio, pornografía, va contra sí mismo. Entonces, todo lo que esa persona posee es todo lo que recibe el pueblo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de tener, o sea, no vamos a andar por ahí con espíritu de sospecha, indagando en la vida de la gente, pero si usted ya sabe como pastor, como líder, que esa persona está en fornicación, usted no le puede dar parte en el altar. Ojo con eso. Y llevarlo en oración y ayuno para que esa persona arregle su situación y llegue al matrimonio. Entonces, necesitamos utilizar todos los recursos. Vuelvo y digo, no es una manera de atacar a nadie ni de desvaluar a las personas, sino que entremos en ese orden. Entrar a un orden donde el enemigo no tenga derecho sobre nuestras vidas. Porque no solamente golpean a la persona que está mal, sino golpean a sus hijos, golpean su finanza y golpean también la iglesia. Entonces dice Corintios, primera de Corintios 6, 15 al 20. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que se une una ramera, o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne, pero el que se une a Jehová es un espíritu con él. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete está fuera del cuerpo, pero el fornicario, oiga, peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Pues por precio habéis sido comprado, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí el texto que estamos leyendo dice, huyamos. ¿Huyamos de qué? De la fornicación. ¿Qué es fornicación? Es tener sexo antes del matrimonio.
Dos jóvenes solteros que tienen relaciones sexuales están en fornicación. Y a Satanás, o Satanás sabe muy bien lo que pasa en nuestra alma y en nuestro espíritu cuando tenemos sexo fuera del matrimonio. La pareja que viven juntas sin casarse están en fornicación. Aunque tengan muchos hijos, aunque tengan mucho tiempo unidos, están en fornicación. Y tristemente no tienen la bendición de Dios y la ley no lo puede proteger. O sea, están en desorden. Y aunque usted vea la manifestación del Espíritu Santo, no va a moverse en plenitud, porque Dios no se mueve en el desorden. Mucha gente hoy en día opta por no casarse y van emergiendo una nueva generación de jóvenes que ha decidido por rebelarse en contra de la institución del matrimonio que Dios mismo ha establecido. Cuando el matrimonio desaparezca de nuestra sociedad, habremos llegado a un colapso de la civilización a causa del gran desorden que esto traerá. Cuando una persona casada tiene relaciones sexuales con una persona distinta a su cónyuge, a eso se le llama adulterio. Fornicación es tener relaciones sexuales sin casarse. Adulterio es tener relaciones fuera del matrimonio. Usted tiene su esposo, tiene su esposa, pero se enamora de alguien más y aún casado tiene relaciones sexuales. Eso es adulterio. Creemos que todos los pecados, por así decirlo, el más abominable delante de Dios es tal vez el adulterio, y en la misma gravedad está involucrado el ocultismo. Oiga, wow. Hoy en día, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio se ha vuelto muy tolerante y hasta se ve con buenos ojos. ¿Cuántas veces uno escucha jovencitas que no saben cómo, o sea, buscan la manera de cómo perder su virginidad? O sea, para hoy en día, una niña que llega a los 13, 14 años que no ha tenido relaciones sexuales, la bromean con ella, le hacen bullying, la molestan. Entonces, es decir, que cuando una jovencita o un joven dice que es virgen, ¿qué hace? Lo tienden por anticuado y lo avergüenza. Entonces, para un guerrero espiritual es imprescindible la pureza sexual. Y ahí es donde caemos, que vemos tanta gente, como dije al principio, involucrado en lo que es guerra espiritual, en lo que es liberación, en lo que es tantas cosas, pero no tomamos esto en cuenta. El grave peligro que corre esas personas. ¿Qué significa pureza sexual? Significa que no se debe practicar ciertas cosas. Ejemplo, no fornicación, no estar en adulterio, no estar en vicio de masturbación, no pornografía, no mirar obscenidades por internet, no tener un lenguaje obsceno, no vivir en concubinato o en unión libre, no tener sexo ocasional, ni siquiera con la madre o el padre de sus hijos. Es que ya yo tengo tantos años y nos dejamos y nos volvemos. No. Con mucho cuidado con eso. Pues si no están casados, todavía están en fornicación. Cásese y póngase en orden su vida para que él pueda ver la bendición del Padre. Si está casado, debe tener relaciones sexuales cotidianas con su esposa, porque si está en abstinencia, celibato, negándose el uno a otro, esto también es impureza sexual. Oiga. Si una persona está casada, decidió casarse, tiene muchos años, y esa mujer o ese hombre se niega a tener relaciones con su pareja, está en una impureza sexual, porque ya no son dos, sino uno. Y ya la mujer se debía a su esposo. Y por ahí vemos mucha gente o muchas mujeres que tienden a castigar al esposo o tienden a hacer ayunos largos, viceversa, y no es una excusa para que el hombre se infierne y la mujer tampoco, pero es una impureza sexual, dice acá. Wow. La persona casada, dice la palabra, tenga su lecho limpio y sin mancilla. Y no se niegue el uno al otro, a no ser de mutuo acuerdo, para apartarse para orar y luego venga a unirse para que Satanás no gane ventaja. Hebreos 13:14 y 1 Corintios 7:5. Oiga, cuando usted está casado, dice, no puede tener un lecho, tiene que tener su lecho limpio y sin mancilla. Y no se puede negar el uno al otro, a no ser por mutuo acuerdo, para apartarse para orar. Y luego vuelva a unirse. Es decir, que no puede haber una separación de días. Porque hay gente que son tan espirituales que, Dios mío.
Primera de Corintios 7, del 4 a 5. La mujer no tiene autoridad sobre su cuerpo, que ahí era un punto donde tocamos hace unos días. No se refiere a que el hombre tiene que maltratarla, no. En cuanto a esta área, sino el marido, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis el uno al otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicarlo a la oración. Volved después a juntarse a fin de que Satanás no tiene causa de vuestra falta de dominio propio. ¿Por qué la palabra del Eterno nos instruye acerca de la pureza sexual? Es causa de las malas ligaduras del alma. La función de dos cuerpos durante relaciones sexuales fuera del matrimonio crean nudos, ataduras y malas ligaduras de alma. Y por esto el Eterno es muy estricto con respecto a este tema. Con razón yo veía en los cordones esos nudos. Gracias, Espíritu Santo. Una mala ligadura de alma produce una sensación inexplicable de malestar continuo. Muchos cristianos, a causa de desconocer este tema, sufren de mala ligadura del alma por toda su vida. Satán sabe que cuando una persona soltera está teniendo sexo fuera del matrimonio, se crea tanta ligadura, tantos lazos y nudos, que eso después va a repercutir en el matrimonio para hacerlo colapsar. El mismo principio se aplica en el adulterio. Cuando una esposa o un esposo tiene relación sexual con su cónyuge infiel, entonces se transfieren a él o a ella todas las maldiciones de los pecados inmundos de todas las relaciones adúlteras de su cónyuge anterior. Es decir, que si una mujer tiene 5 ex, esa mujer carga con todas esas malas influencias. Por eso es que cuando el hombre tiene relaciones con una prostituta, ¿qué hace? Todos esos espíritus o todo eso se le transfiere al hombre. Y la mujer que esté con ese hombre que tenga relaciones sexuales, también se le van a transferir esos espíritus. Y a veces usted ve a las personas atormentadas, amargadas, peleando con una serie de cosas a causa de esos lazos, esos nudos que se formaron. Malaquías 2:15 dice: ¿acaso hizo Jehová un solo ser que es cuerpo y espíritu? Porque es uno solo, porque busca descendencia dada por Jehová. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Note aquí que la palabra del Eterno establece que una pareja de casado son un solo ser, cuerpo y espíritu. Después de hacer los votos matrimoniales y luego de que el matrimonio se consuma, entonces son dos, marido y mujer. Esos dos, marido y mujer, llegan a ser una sola carne. ¿Qué hubo aquí? Una fusión, hubo una ligadura a nivel espiritual del varón con la mujer y debería ser para siempre hasta que la muerte los separe. Hoy en día se toma muy ligero el matrimonio. Y el matrimonio es un pacto, como el pacto que tiene Dios con la iglesia, Jesucristo con la iglesia. Es uno de los pactos que en la misma Biblia habla que así como Dios ama a la iglesia, así el esposo debe amar a la mujer. Se hace tan fácil soltar una relación y buscarse otra y ser infiel, aún siendo cristiano, porque esto es para la iglesia. Esto no es para la gente normal, la gente que vive en el mundo, que hace y deshace. Y para ellos eso, me divorcio, me caso, a los 3 meses me divorcio. Hay gente por ahí que eso lo aplauden, que tienen ya 5 o 6 divorcios y se siguen casando. Entonces, esto es para la iglesia. Nosotros como iglesia, imagínense que cuando una mujer y un hombre se casan, cuando tienen relaciones sexuales, pastora, qué fuerte está este tema. Sí, pero somos seres pensantes que razonamos. Entonces son temas que casi no se tratan en la iglesia por eso mismo, porque son tabú, porque son muy fuertes. Pero es algo que tenemos que hablarlo, exponerlo hoy en día, porque por falta de conocimiento la iglesia está bajo maldición, peleando con espíritus incubos y sucubos. El enemigo, porque mire, se compara la fornicación y el adulterio con el ocultismo. Mire qué tan fuerte es esto. Dice, un varón, 1 Corintios 6:16, ¿no saben que el que se une a una prostituta se hace en un solo cuerpo con ella? Pues la escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Un varón se llega a una prostituta y paga para tener relaciones con ella. En el momento de la relación ocurre el fenómeno de la fusión que acabamos de hablar. O sea, se fusiona el alma y el espíritu de él con el de la prostituta. Se establece una ligadura del alma con la prostituta porque se hizo uno con la prostituta.
En este caso, la relación entre el hombre y la prostituta producirá algo que se llama mala ligadura de alma. Y así sucede con todas las relaciones sexuales que se tuvieron fuera del matrimonio. La mala noticia aquí es que tenemos una mala ligadura de alma con cada persona que se tuvo relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y esto irá afectando nuestra alma el resto de nuestras vidas. No, no ser que entremos a cuenta con Dios, pidamos perdón, nos arrepintamos, cambiemos completamente de conducta, rompamos con todo esto, seamos libres y ahí entonces viene el rompimiento de esas malas ligaduras de alma. Pero también hay una mala ligadura de alma si ocurrió un divorcio. Wow. Cada matrimonio malogrado y que termina produce una mala ligadura del alma. La ligadura del alma es muy saludable dentro de un matrimonio donde hay fidelidad, amor y respeto. De hecho, Jehová lo estableció así en Malaquías 2:15. Dijo que son solo uno porque buscan descendencia. Aparte, en este versículo dice, el hombre infiel, cuídate en tu propio espíritu. Esto significa que las relaciones sexuales fuera del matrimonio atacan directamente al espíritu de la persona que lo practica. Génesis 2:24. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a una mujer y los dos se funden en un solo ser. Wow. No hay duda de que en un matrimonio la fusión, la ligadura del alma y el espíritu existe, pero también existe con cualquier persona que se haya tenido relaciones sexuales. Hoy en día el tema de tener relaciones sexuales con cualquier persona fuera del matrimonio o en adulterio, sexo ocasional, amigos con derecho, uniones libres, etcétera, 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 es una realidad muy preocupante para todos aquellos que entienden lo que está ocurriendo en el mundo espiritual y que entendemos que Jehová aborrece la inmoralidad sexual. ¿Qué implica tener sexo fuera del matrimonio? Número 1, implica desobedecer a Dios. Sus mandamientos en una posición clara de falta de temor, de indiferencia, de desafío y una falta de respeto hacia Dios. Número 2, implica la contaminación espiritual muy grave. En cada relación sexual hay transferencia de todo tipo de cosas. En lo espiritual se transfiere de una persona a la otra espíritu inmundo. Sé que maldiciones y hasta los pecados de uno llegan a ser parte de la otra persona por cuanto son una sola carne. ¡Qué peligro! ¡Wow! Número 3, implica desfragmentación del alma. Cuando una persona ha tenido amantes, ocurre algo así, como que cada amante se llevó un pedacito de su alma, por cuanto en la unión sexual se tornaron una sola carne o se fundieron en un solo ser. Entonces las almas quedaron pegadas, fusionadas, ligadas una a la otra. Esto es lo que produce un malestar inexplicable, continuo y por supuesto muchas de las bendiciones de Dios no podemos recibirlas cuando tenemos mala ligadura de alma. El alma de la persona se defragmenta en tantas partes como amante haya tenido. En consecuencia, el alma de la persona podría quedarse separada en varios fragmentos para siempre si no hay una liberación. En el momento de la oración de autoliberación, tenemos que pedirle al Señor que vuelva a unir el alma a su conformación original y que el alma quede totalmente integrada de nuevo. Número 4, implica que no solamente la persona, sino que la descendencia de esa persona será afectada por maldición de adulterio, fornicación o cualquier tipo de inmoralidad sexual. ¿Cuántas veces hemos visto que los mismos pecados sexuales que los padres han cometido, cometen también los hijos y muchas veces más fuerte? El incesto es una plaga generacional. Los abusos sexuales entre parientes, la homosexualidad, la promiscuidad, los divorcios, el adulterio, papás o mamás solteras van a tener hijos que van a seguir el mismo camino y peor aún, porque las maldiciones se van retorciendo cada vez más al paso de las siguientes generaciones. Un hogar donde hay un cónyuge infiel tendrá hijos que van a pasar prácticamente por lo mismo, porque se le dio el derecho legal a Satanás en esta área.
todo el derecho legal entregado a Satanás va a hacer estragos en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos. No lo tomemos livianamente. Cada equivocación, cada pecado va a tener consecuencias en nuestros hijos y en nuestros nietos y bisnietos. Y no es causa de Dios, no es por causa de Dios ni por causa del diablo, sino que nosotros le dimos legalidad al diablo. Ojo, no es por causa de Dios ni es por causa del diablo. Nosotros le dimos legalidad y como él tiene derecho legal, entonces toma el lugar que tiene que tomar. ¿Cuál es el trabajo del enemigo? Acusarnos de día y de noche y reclamar esos derechos legales que se le dieron voluntariamente. Estadísticamente, las ligaduras del alma que más difícil son de romper son las que se forman cuando una mujer se enreda con un hombre casado, el adulterio. No hay algo más denigrante o denigrante para una mujer que ser la amante de un hombre casado y vivir en la sombra siendo siempre la segunda y la incondicional. Tomemos conciencia y no accedamos a caer en esta situación. ¿Por qué? Porque es morir en vida. Trae tantas maldiciones y si hay algún caso así, determina hoy dejar esa relación adúltera y abominable para delante de Dios y ordenar su vida. ¿Por qué? Tus generaciones futuras lo van a agradecer. Otra de las ligaduras muy difíciles de romper también son las ligaduras del alma que se dan entre homosexuales. Hay muchas personas atrapadas en una relación homosexual que detestan y no pueden salir de ella ni tienen fuerza para hacerlo. Jehová no prohibió las relaciones sexuales fuera del matrimonio solo por gusto. La prohibió porque en el diseño de su creación, cuando nos hizo a nosotros, estableció que el matrimonio es algo sagrado y que habría una unidad y un lazo espiritual entre los cónyuges, que es muy diferente a cualquier otro tipo de relación entre dos personas. Esto es con el fin de preservar nuestro linaje, nuestras generaciones futuras. Cualquier relación sexual que se haya tenido fuera del matrimonio necesita autoliberación para esa persona, para quebrar, deshacer toda influencia, todo poder que pudimos traer a nuestra vida al habernos unido con una persona en una forma ilícita, fuera de matrimonio. Toda relación sexual fuera del matrimonio implica que ahora estemos cargando con los espíritus inmundos, con las maldiciones, con los pecados de otra persona, y solo se es libre de esto haciendo ¿qué? Un compromiso con Dios, renunciando y rompiendo con esos lazos y manteniéndonos puros sexualmente. Las consecuencias de la mala ligadura del alma son la ruina. Se pierde el rumbo. Vienen consigo enfermedades que van y vienen, malestares, las cosas no salen bien, vienen muchas pérdidas, estancamiento, mucho sufrimiento, tormento emocional, falta de paz, opresión, culpa, violencia doméstica, hijos que se van descomponiendo, etcétera, etcétera. Si no decidimos romper con esas malas ligaduras del alma, tristemente, mire otro punto que hay personas que en su vida lo único que van a ocasionar es que le va a llamar, aún con sus amistades. ¿Por qué? Porque tendrán amigos, no tendrán amigos fieles, sino personas que lo traicionen. Personas que viven de traición en traición. ¿Por qué? Porque Satanás va a pasar factura. Y la factura que él pasa es muy harta. Entonces, ¿por qué quise dar la introducción? Porque estamos orando para romper ligadura de alma, pero es que eso, ahí, la mala ligadura de alma, ahí está la explicación. Quizás no, ya yo hace tiempo que yo me divorcié, ya yo hace tiempo que, pero no renunciaste, no entregaste esa área. Y yo siempre he dicho, mientras yo estoy viendo la misma situación en mi vida, tiene que haber algo que tiene que romperse. Si usted es de la persona que siempre está en 100 y mañana está en 10, en 100 y mañana está en 10, ahí hay un problema. Pastora, pero yo ya he orado 100 veces por lo mismo, pues siga orando. Porque hasta que no se rompe ese ciclo de subir y bajar, hay un problema. Pastora, es que yo me caso y me dejan.
y me he casado 3 veces y pasa lo mismo 4 veces, pues hay un problema. Pero es que ya lloré, ya yo vuelvo y ore porque todavía hay algo que hay que romper. Es que yo tengo mucha pérdida. Chequéese. Cuando usted ve que algo tiene su ciclo y viene y viene y viene, pero usted ora y ora y ora y no se rompe, es que todavía hay una legalidad o el enemigo tiene una legalidad y golpea. Cuando usted ve que las cosas, cuando usted ve que la oración dio resultado, cuando usted vive, pasa una escena, pero usted dice, wow, pero esto no me golpeó. En otros años me había pasado igual. Hay una situación tal vez de enfermedad y usted, wow, mira, hay una situación económica y usted dice, wow, pero no me pasó lo mismo. O sea, usted ve cambio, empieza a ver cambio en su vida, en su diario vivir. Claro que hay situaciones que vienen a la vida, aflicciones que son permitidas por Dios. Pero imagínate que usted lleva 40 años y los 40 años que tiene, de esos 40 que tiene 20, vamos a poner, tiene 30 o 25, en la misma cosa, hay algo que romper, hay algo que quitar en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Vamos a orar para dejar entonces